Bien, el candidato a legislador Rafael Paz ha dicho que va a impulsar desde el Congreso la eliminación de los privilegios. Oiga esto. Esto es un sueño, señores. Es una utopía, porque no basta la voluntad de un solo. Es que los legisladores saben a qué van al Congreso. En este país, nadie sabe cuánto gana un legislador, cuál es el sueldo de un legislador, porque los privilegios que recibe un senador o un diputado trascienden los límites. Imagínense que hay un famoso barrilito que le otorga una suma de dinero. Esa gente tiene dietas por ir a las secciones del Congreso, tienen exoneraciones de jipetas al año, que deben ser 3 o 4, tienen participación en unas ayudas sociales que da el Congreso, y por cada día festivo, por ejemplo, Día de las Madres, le asignan una partida de dinero. En la temporada navideña, otra partida. Temporada escolar, otra. Semana Santa, otra. Y ahí usted no puede deducir cuánto es el sueldo de un senador o diputado, aparte de que tiene inmunidad parlamentaria. Se dan una vida de príncipes y reyes. Y en el comedor, porque viven más en la capital que aquí, en el comedor donde van a almorzar y desayunar todos los días, ahí se pierde la comida todos los días, comida de lujo. La vida es de príncipe, la de estos señores. Por eso aquí mucha gente que tiene dinero quiere ser legislador, invierte 20 millones de pesos para hacerse diputado o senador, porque sabe exactamente qué va a disfrutar allí, cuáles son los privilegios. El deseo de Rafael Paz, que aspira, no sé si a senador o diputado, es un sueño, es una utopía irrealizable, porque se va a enfrentar con muchos intereses. Díganle a la mayoría de esos senadores y diputados que renuncien a esos privilegios que le da la Cámara a la que corresponde. La mayoría no estaría en disposición de hacerlo. Y por eso usted nunca sabrá cuál es el sueldo de un senador o diputado en República Dominicana. Bueno, se estiman en 2 millones el déficit de vivienda en República Dominicana. Que hay un déficit de vivienda que trasciende los límites. Hace mucho tiempo que aquí no se hacen viviendas económicas para los pobres. Y entonces, como no se hacen viviendas económicas, y también para regalarse al que no puede financiar una vivienda, hay una gran cantidad de ciudadanos viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones de hacinamiento, otros viviendo en casas alquiladas, pagando rentas que los ingresos que perciben no alcanzan para compensar esa renta. Trabajan para la vivienda que tienen que pagar todos los meses. El gobierno no ha implementado, hace muchos años que no se implementa una política de construcción de viviendas para regalársela o financiársela a sectores de clase media. Viviendas económicas, no tiene que ser un apartamento de lujo, sino que la familia que viva en una casa pagando alquileres, si puede pagarle un financiamiento al Estado, donde el Estado le pueda financiar el inicial, sería sumamente interesante. Y tendría una vivienda para su familia y se evitaría tener que pagar meses de casa. Desde los años de 1986 para abajo, cuando se construían viviendas para darle a los pobres de este país, jamás los gobiernos que han administrado el Estado de ahí para acá han incursionado en la construcción de vivienda para los pobres. No ha sido una prioridad.
De ahí que el déficit, y yo creo que esa estadística llega más allá de lo que están diciendo aquí. 2 millones de familias no tienen vivienda, no tienen techo propio. Y por eso usted ve familias viviendo a la orilla de los ríos, en el fondo, a la orilla de cañadas de aguas negras, en zonas vulnerables, en zonas proclive al deslizamiento de tierra, en zonas donde viven en una amenaza permanente, en una vulnerabilidad que trasciende los límites. Y es que una familia pobre prefiere irse al lugar donde encuentre un pedazo de tierra, no importa las condiciones, no importa el peligro que represente a construir un cuartucho allí, una vivienda de alto riesgo, pero lo hace porque entiende que viviendo allí se ahorra tener que pagar los alquileres y utilizar ese dinero para su familia, pero va a crear una familia en situaciones de hacinamiento total, hacinamiento, vulnerabilidad y un foco de contaminación que trasciende los límites. Ahí se juntan todo, la promiscuidad, la contaminación, el hacinamiento y también donde pierde su familia, porque todo el que crece en un cinturón de miseria de esa naturaleza, miseria humana, obviamente que esa miseria humana va a producir delincuencia, prostitución, promiscuidad y una serie de fenómenos negativos que van a sumarse a las situaciones negativas que tiene nuestra sociedad en el ámbito de la delincuencia y otros factores negativos que afectan al país. Eso por ahí, solo analizando esa variable. Lo hemos analizado desde el punto de vista de esos 2 millones de familias que supuestamente no tienen un techo propio. ¿Y cuál es el destino que le espera a cada uno de ellos si el Estado no comienza a implementar políticas orientadas a beneficiar ese núcleo de población, que son más de 2 millones? Las estadísticas aquí nunca dicen la verdad. Las estadísticas son cifras aproximadas. Cifras aproximadas. Pequeña muestra que se toman, se hacen estudios. De esos estudios surgen unas cifras que al final también tienen su margen de error. Eso es así. Y esperamos que el destino de los ciudadanos sea otro, el destino de este país. Santo Domingo se acerca al Distrito Nacional en los casos de contaminación del COVID-19. Es la ciudad que tiene el mayor número de la provincia de Santo Domingo, según las últimas informaciones que nos llegan, se aproxima ya al Distrito Nacional. El gobierno ha desmentido la reapertura del país, o sea, el levantamiento de las medidas de confinamiento que en la actualidad existen y que mantiene la población en el estado de emergencia. Eso es así. Esperamos que eso se vaya produciendo porque es una necesidad urgente que en un futuro no muy lejano se comience a definir qué es lo que vamos a hacer para procurar la dinamización de la economía. La economía dominicana es frágil y nosotros hemos indicado cuáles son los sectores que la sustentan, ya que nosotros pasamos de una economía que antes producía productos de todo tipo a una economía solo de servicio. Y aquí nos sustentamos más del sector exportación o importación, de la importación, que de los productos del campo, de lo que se produce aquí. Entonces, hay que empezar a dinamizar la economía, ver cómo
comenzamos también a reactivar los vuelos que deben ser con controles estrictos de protocolo para que no entren personas contaminadas al país y que con esas medidas de cuarentena, tanto a la salida para acá como a la entrada, podamos mantener controlado el COVID-19, esta pandemia que afecta al país y al mundo en sentido general. Bueno, llegamos al final de su espacio Realidad en Contexto, dándole las gracias por la amable atención de su sintonía. El agradecimiento también para Cristian, allá en los estudios, para Jonathan, nuestro coordinador. Y les invitamos para mañana, a partir de las 5 de la tarde, cuando estaremos de vuelta con ustedes en otro espacio Realidad en Contexto. Feliz resto de la tarde. Bye, bye. Boreal Televisión presentó